Bueno, entonces, buenas tardes a todos y hoy vamos a ver la conferencia 15 y vamos a ver qué es el ego, la personalidad y la esencia. Bueno, nosotros vemos que tenemos 7 tipos de defectos. Están lo que se le denominan las 7 cabezas de legión o los 7 yoes causa, que son la pereza, que es todo lo que no nos deja hacer, la mala voluntad o la voluntad de los yoes. Cuando se manifiesta la voluntad de los yoes, los defectos. Tenemos la codicia, que es de cada uno de nuestros deseos. En vez de capturar el hondo significado de cada una de las cosas en el diario vivir, lo que hacemos es codiciar y desear. Es el deseo acumulado. Tenemos la lujuria, que está relacionada con el centro emocional inferior. Y ahí están, todas nuestras emociones. Tenemos las bajas pasiones, los enojos, y todas las emociones agradables y desagradables que nos van moviendo ese centro. Tenemos en el intelectual inferior está el orgullo, y ese centro es el que piensa, el que idea, el que planea, y ahí están los conceptos también, todos los conceptos que fuimos formando y que tienen cada uno de nuestros yoes, de nuestros defectos, nuestro ego. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos mucho orgullo sobre lo que creemos o las cosas que leímos y conceptos que fuimos adquiriendo durante la vida. Tenemos en el centro motor está la ira, la cabeza de legión de la ira. Y ahí están todos nuestros yoes insultadores, nuestra violencia, tanto interior como exterior. Todos los deseos violentos que se transforman en ira. Y los centros superiores no están caídos, pero vamos a ver que el centro emocional superior maneja la justicia y la precisión. Entonces el defecto relacionado con ese centro es la gula, que es toda imprecisión, toda falta o exceso de algo. Y en el centro emocional, en el centro intelectual superior, está la envidia, que por estar envidiando a todos los demás, fuimos imitando a las demás personas, y es por envidia, por no saber. Y porque acá está Atman también, que cuando nos conectemos con Atman, él conoce todo, tiene la sabiduría de todo el universo, pero nosotros ahora estamos ignorantes, y por la ignorancia y nuestra envidia empezamos a hacer todo lo que hacen los demás y imitar. En el emocional superior está Buddhi, y es el alma divina que maneja la justicia, la precisión. Bueno, entonces vamos a ver que hay 3 tipos de actos. Están los actos del ego o las recurrencias. Sabemos que cada uno de nuestros defectos, que somos legión de defectos, y que tenemos defectos de esos 7 tipos o cabezas de legión.
y cada uno trae sus propios compromisos. Viene a la existencia y se manifiesta en el momento que le toca, de acuerdo a sus recurrencias o compromisos. Entonces, si nosotros no estamos autoobservándonos, no estamos en vigilia, simplemente las cosas nos suceden tal como los compromisos que tengan los defectos. Entonces, es la misma ley del karma. Las cosas vuelven a ocurrir más sus consecuencias. Si con mi defecto de la ira le hice daño a una persona en una existencia anterior, en esta existencia va a volver a darse esa escena, pero ahora el dañado voy a ser yo, porque es la consecuencia de mis actos. Existen también los accidentes. No todo es por karma, no todo es por recurrencia, sino que simplemente por estar dormidos, no estar autoobservándonos, se nos dan los accidentes. Venimos manejando el auto y hablando por teléfono, hablando con alguien, distraídos en esto, viendo a las personas que pasan o lo que sea, y chocamos. Y eso no es karma, no necesariamente es karma ni recurrencia, sino que es por estar dormido. Y si dañamos a alguna persona o involucramos a otro en nuestro accidente, se puede provocar nuevas recurrencias, o se provocan nuevas recurrencias. Le quedamos debiendo eso que le hicimos. Bueno, y la tercera son los actos conscientes. Cuando estamos en autoobservación, estamos en vigilia, dirigiendo intencionalmente la atención a nuestro mundo interior, a nuestro pensamiento, a todos nuestros defectos, cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan o quieren actuar, y vamos pidiendo muerte a cada uno de los defectos. Le pedimos a la Madre Divina que nos lo vaya eliminando. Trascendemos las recurrencias y no cometemos accidentes. Entonces se da lo que es las acciones conscientes, los actos conscientes totalmente precisos. No cometemos errores. Para eso necesitamos estar en vigilia, despiertos, no identificados con nada, ningún suceso, ni fascinados con nada del mundo. Bueno, entonces decíamos que el ego lo podemos, se divide en esos 7 tipos o cabezas de legión, y tenemos millones, tenemos legión de muchísimos defectos. Aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas, no alcanzaríamos a nombrarlos todos cabalmente. Entonces, bueno, a lo largo de las distintas épocas, el ego ha recibido diferentes nombres. Por ejemplo, en la época del Maestro Jesús, él le llamaba pecados, porque él venía a enseñar lo que es la acción impecable. Y de hecho los pecados son el acto equivocado, los errores. En Egipto se les llamaban los demonios rojos de Set. Bueno, también como tentaciones, como yoes, le vamos a decir, diablos, de todo. Ha recibido muchos nombres, formas de ser, etc. Entonces, ¿cómo es que nacen los diferentes defectos? Los fuimos formando a través de los diferentes, de nuestro paso por los diferentes reinos, desde el reino mineral, luego por el vegetal, luego por el animal y luego por el humano, y fueron haciendo impresiones no transformadas en cualquiera de nuestras existencias, y también por la fornicación. Cada vez que fornicamos, creamos todos los átomos que derramamos,
los ponemos a involucionar y se crean nuevos defectos. Entonces, existencia tras existencia se van a ir robusteciendo y vamos a ir creando más defectos, ennegreciendo nuestra alma, y se van a empezar a manifestar cada vez más y cada vez más por nuestra falta de autoobservación o falta de vigilia. Bueno, vemos que cada uno de los defectos se nos van a ir adueñando de nuestra máquina, de nuestro cuerpo físico, la máquina humana, y vemos, por ejemplo, que un determinado defecto, en el momento en el que estamos identificados con ese defecto, se nos adueña el centro sexual, por ejemplo un defecto de la lujuria, y sentimos ese deseo de sexo. Se adueña del centro instintivo y nos sentimos atraídos por la persona que vimos o eso que estamos viendo, ya sea una imagen o video o lo que sea. Y en el emocional sentimos todas las emociones relacionadas con esa impresión. Si vemos, por ejemplo, una chica por la calle, hasta en el emocional los yoes ya se sienten enamorados. En el intelectual ya están planeando cómo haciendo cosas y demás. Y también en el centro motor, se adueñan del centro motor proponiéndonos cosas para hacer y decir. Entonces vemos cómo se van adueñando de todas nuestra energía, nos van robando la energía de cada uno de los centros. Bueno, entonces, si nos ponemos a observar, vamos a ver que hay yoes nuevos o recién creados que creamos en esta existencia. Por ejemplo, hará 70 años o un poquito más, que se inventó la televisión. Antes de eso no teníamos esos yoes. Entonces ahí los creamos y le empezamos a dar comida a cada uno de esos defectos. Y si nos ponemos a ver ahora, vemos bastante televisión y lo grave de eso es que es todo lo que nos meten en la cabeza los que diseñan, los que programan toda la televisión, las series, las películas. Entonces nos ponen a imaginar cosas y nos van alterando la psicología. Entonces, bueno, vemos ahora que hay nuevos yoes como las redes sociales, que el Facebook, el WhatsApp, todos esos yoes son muy nuevos, los teléfonos celulares, y si nos ponemos a ver con esos yoes, estamos todo el tiempo comparando en redes sociales, viendo lo que hacen los demás, chusmeando, y alimentamos un montón de otros yoes, sea mucho los deseos, la lujuria, el consumismo, etc. Bueno, vamos a ver si nos ponemos a ver, un montón de yoes nuevos. El conductor no hace tanto que se inventaron los autos y así. Y también vamos a ver yoes muy viejos. Si nos ponemos a reflexionar, están, por ejemplo, los yoes de la pereza. Esos son yoes muy muy viejos que los tenemos hace existencias y existencias. Y en astral los podemos ver a esos yoes como ancianos que se acuestan, que viven digamos con perezosos, se acuestan a dormir en cualquier lado, o lo vemos por ejemplo como tortugas que hacen todo lento, o dinosaurios. Podemos ver también dinosaurios, son yoes muy muy viejos. Entonces algunos
yoes relacionados con la pereza está la ociosidad, el estar cómodo, el entretenimiento, el ir de fiesta, el divertirse, bueno, cualquier cosa que hagamos, digamos, cualquier acto que sea de algún defecto y no sea algo consciente. Supongamos que no estamos meditando por ir a trabajar o ir a hacer una fiesta o lo que sea, o mirar televisión, y ahí están los yoes de la pereza. Bueno, los yoes de la pereza los tenemos desde el reino mineral, donde nuestra alma eran gnomos y pigmeos, y bueno, podíamos estar mucho tiempo inactivos. El yo vamos a ver que va a ir evolucionando también. En cada existencia nosotros nos traemos la película de las existencias anteriores, lo que vivimos en existencias anteriores, y la ponemos a correr en esta nueva existencia, y se van a ir repitiendo las escenas, comedias, dramas y tragedias, más sus consecuencias, igual que en las vidas anteriores, pero con las consecuencias. Y entonces esos actos van a hacer que evolucionen nuestros yoes, que cada vez sean más perversos, cada vez haya, por ejemplo, antes el yo ladrón. El yo ladrón comenzó robando cara a cara y fue evolucionando hasta que ahora hay robos de guante blanco, lo que se dice. Por ejemplo, las pirámides, donde se estafa a la gente, y bueno, nuevas formas de robar que se inventó ese mismo yo ladrón. Tenemos, por ejemplo, los yoes lujuriosos, como fue evolucionando. Donde se metió el intelecto, empezó nuevas formas, siempre a buscar nuevas formas de encontrar el placer, y se inventó de un montón de cosas, infrasexualidades, prácticas equivocadas de sexo para cuestiones del intelecto, de la mente, por probar o por lo que sea. Vemos el yo conquistador, que primero arranca muy tímido y después va evolucionando hasta que tiene su forma, sus métodos de conquista, y así sucesivamente. Entonces en cada existencia se van a ir robusteciendo esos yoes, van a ir aumentando su peso y van a tener mucha fuerza. Entonces nosotros ahora, cuando nos queremos enfrentar a nuestro ego, nos enfrentamos a nuestros propios defectos, vemos que tiene una fuerza terrible, y fue que lo fuimos alimentando durante existencia tras existencia. Pero todos los yoes se pueden eliminar, y de hecho ese es el trabajo consciente que tenemos que hacer en los tres factores. Está la muerte psicológica, que con la muerte psicológica vamos a eliminar nuestros defectos para liberar la conciencia, liberar la energía y hacerla subir por la médula espinal a través de la transmutación sexual, subir el kundalini para crear nuestros cuerpos, tener realidad en las 7 dimensiones, y con el sacrificio por la humanidad, que es llevarle a las demás personas el conocimiento de sí mismo para que sepan cómo hacer este trabajo para autorrealizarse. Entonces esos son los 3 factores. Pero veamos lo que es la muerte psicológica, que es eliminar nuestros propios defectos que fuimos creando, nuestros yoes o todas las partes de nuestro ego. Primero, para eso tenemos que estar en autoobservación. No podemos eliminar nada que no hayamos descubierto. Entonces, cuando dirigimos la atención a nuestro mundo interior, descubrimos
un yo que está pensando, que está queriendo hacer algo, que está deseando. Y una vez que descubrimos a esos yoes, los tenemos que enjuiciar, tenemos que ver, observar todo lo que hacen. Entonces empezamos a decir, bueno, por este defecto hice tal cosa, hice tal otra. Y ahí le vamos haciendo la disección al yo, vamos comprendiendo. Luego se da esa comprensión y decir, bueno, no caigo más en el error. Entonces a uno le empiezan a poner pruebas, a ver si realmente comprendió el defecto y si ya no cae en los mismos errores que antes. Y para cada detalle, para cada manifestación de esos defectos que uno va viendo, le tiene que ir pidiendo a la Madre Divina que lo elimine. Entonces, una determinada escena supongamos con alguna persona viene y nos dice algo y tenemos resentimiento con esa persona. Entonces, donde nos dice alguna palabrita que ya no nos gusta, si nos autoobserváramos, vamos a ver los defectos que se acuerdan de esas escenas anteriores, de los resentimientos que quedaron. Yoes que dicen, bueno, pero insultala, pegale, decirle esto, decirle lo otro, y así. Entonces, a medida que los vamos observando, vamos sintiendo en el emocional, sentimos ese desagrado, en el instintivo ese rechazo hacia esa persona, etc. Entonces le pedimos a la Madre Divina que nos vaya eliminando cada uno de esos defectos, de una, matame este, matame el otro, dale a este, ni bien van apareciendo. Y mediante reflexiones vamos comprendiendo el yo. Y entonces de trabajarlo, la Madre Divina lo puede eliminar. Entonces, cuando queda comprendido el yo, no volvemos a cometer esos errores, no volvemos a caer en el error y estamos pidiendo muerte a cada instante. Eso es lo que se le llama la muerte en marcha, están en autoobservación. Entonces ahí la Madre Divina lo puede eliminar. Pero antes hay que pagarlo, porque cada uno de los defectos tiene su propia deuda, tiene su propio karma asociado. Entonces lo pagamos y listo, y queda muerto. Entonces, bueno, vemos que cada uno de los defectos es un pequeño diablito, digamos, en nuestro mundo interior, y todos dentro suyo tienen un porcentaje de conciencia atrapada, tienen su propia sabiduría atrapada, la tenemos que rescatar. Entonces, cuando eliminamos el defecto, rescatamos esa conciencia, rescatamos esa energía atrapada, que es luz, la sabiduría, y el fuego, el amor, la capacidad de hacer. Cuando eliminamos un defecto, la conciencia que rescatamos sabe lo que tiene que hacer, y rescatamos la virtud de ese defecto también. Si eliminamos, por ejemplo, el orgullo, vamos a rescatar la virtud de la honradez, de la humildad. Y si eliminamos la ira, vamos a rescatar la dulzura, y así. Y también el fuego, la sabiduría para hacer las cosas, y el fuego para subirlo por la columna. Y el amor está en las obras. Bueno, veamos ahora entonces la personalidad. Es un vehículo energético que se va a ir formando en los primeros 7 años de vida y se robustece en el resto de la existencia. Nosotros cuando desencarnamos, cuando morimos, antes de tomar un nuevo cuerpo, de hecho en las 72 horas después de desencarnar, nos hacen 3 juicios. Y en esos juicios se va a quedar el diseño, se va a quedar formado el diseño electropsíquico de la nueva personalidad que vamos a tener en la nueva existencia.
de acuerdo a los yoes que se manifestaron en la existencia anterior, de acuerdo al número de yoes y a la cantidad de veces y el peso de las obras de cada uno de los yoes. Y eso va a determinar cosas de la personalidad como el lugar donde vamos a nacer, el país, las circunstancias, en una familia rica, pobre, lo que sea. Lo que tenemos que saber es que la personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. No tiene futuro la personalidad. Simplemente es un vehículo para que el ego se pueda manifestar. Y bueno, veamos que vamos a formar una nueva personalidad cada vez que venimos a la existencia. Y cada vez que morimos, la personalidad dura un poco más. El cuerpo físico se consume enseguida, el cuerpo vital un poco después, y la personalidad dura un poco más, pero termina desintegrándose también. Y vamos a formar una nueva con la nueva existencia. Por eso no es lo mismo la personalidad de alguien hace 500 años a la personalidad de una persona ahora. O una personalidad de alguien, por ejemplo, en Oceanía o en Europa a alguien en Sudamérica. Van a cambiar el acento, el lenguaje, la forma de vestir. Si nos teletransportáramos a otro continente, estaríamos totalmente desadaptados por la forma de la personalidad. Pero vamos a ver también que cada uno de nuestros yoes tiene su propia personalidad. Tenemos cada uno dentro, tenemos un montón de personitas, de defectos, de yoes, que en astral los podemos ver como personas. Y cada uno tiene sus propios planes, proyectos, sus propios deseos, que se contraponen a los planes y los deseos de otros yoes también. Y cada uno tiene su propia personalidad. Entonces, a medida que fuimos creciendo, que aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, a relacionarnos, fuimos formando la personalidad y fuimos imitando a lo que hacían los hermanos, lo que hacían los padres, la escuela, etc. Y fuimos formando la personalidad por imitación. Y fuimos... A los 7 años ya aproximadamente se dice que tenemos uso de razón, ya sabemos cruzar la calle, atarnos los cordones, sabemos qué comer, qué no comer, todas las cosas de la personalidad para desenvolvernos en el mundo. Entonces ahí se nos duerme la conciencia. Cuando nacemos tenemos el 3% de conciencia que se manifiesta, pero a medida que vamos formando nuestra personalidad, cada vez se va manifestando menos la conciencia, hasta que cuando se dice que tenemos uso de razón, ya ni caso le hacemos a la conciencia ni la escuchamos. Y quedamos fascinados con el mundo. La personalidad nos tiene hipnotizados. Entonces a la personalidad le va a importar, por ejemplo, hacer una carrera, estudiar, tener tales títulos, un oficio, el dinero que va a ganar. A la personalidad le importa la posición económica, le importa el barrio donde vive, si se codea con tal o cual persona. Va a formar un montón de conceptos, ya empezando por el nombre y el apellido, el sexo. Si somos varones, nuestra personalidad se va a formar de una determinada manera, y si somos mujeres se va a formar de otra, de acuerdo a la edad también, etc. Van a empezar las modas. Vemos que, por ejemplo, de los 0 a los 7 años, a la personalidad aprendía a hablar, se empezaba a formar la personalidad, a relacionarse, etc. De los 7 a los 14 ya fuimos
relacionándonos más con la gente, hacer deportes, ir a la escuela, etcétera. Entonces ahí la personalidad empezó a ver de que le gustaba estar entretenida, que buscaba hablar con los demás, y etcétera, para estar en ociosidad, en entretenimiento. Luego de los 14, con la punzada de Venus sería, se empiezan los deseos lujuriosos, y entran ahí las preocupaciones por cómo se viste, cómo conseguir pareja, etcétera. Bueno, de todo, vamos a ver profesiones, títulos, las normas, las leyes, etcétera. Y por último, la esencia. La esencia es lo real, eso es lo que nunca pasa, lo que no se puede desintegrar, es inmortal, y es lo único que verdaderamente vale la pena. Entonces nosotros tenemos el 97% de nuestra esencia está atrapada en cada uno de nuestros defectos, y cada uno de nuestros defectos se manifiesta, toma control de nuestro cuerpo físico a través de la personalidad. Le formamos la personalidad para que se puedan manifestar los defectos, de acuerdo a lo que estaba planeado antes cuando desencarnamos en la vida anterior. Entonces la idea es que tenemos que rescatar a nuestro ser, a nuestra esencia, de cada uno de esos defectos, y a medida que vamos eliminando defectos, vamos integrando esa conciencia liberada, esa esencia liberada a ese 3%, y va a ir creciendo nuestra conciencia. No es un trabajo que se haga de un día para el otro. La conciencia no despierta completamente de la nada, sino con mucho trabajo. Y ese es el David contra Goliat. El 3% es David y Goliat es el 97%. Y la piedra representa el sexo. Vamos a tener que hacer un trabajo en el sexo, lograr la castidad y empezar a crear los cuerpos. Bueno, entonces decíamos que ese 3% cuando nacemos se puede manifestar, y porque no está la personalidad y los defectos no pueden ingresar al cuerpo al no estar esa personalidad. Pero a partir de los 7 años ya rara vez se nos termina de dormir la conciencia, queda ahí en el fondo, y rara vez le podemos escuchar esa voz de la conciencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a autoobservarnos y aprender a diferenciar los actos del ego de la personalidad y la esencia. Vamos a ver un ejemplo que muestra muy bien en una situación la diferencia entre estas tres. Supongamos que una chica va al cine con su novio. Entonces, antes de salir, la madre le dice que tenga cuidado, que no vaya a cometer errores, que no vaya a meter la pata. Entonces, cuando vuelve, le cuenta a la madre que tenía razón, que el novio le propuso sexo, pero que ella actuó conscientemente, le dijo que no conscientemente. Pero veamos qué pasó en realidad. Si nos ponemos a ver lo que quiere el ego, lo que quiere los defectos, el yo de la lujuria a toda costa quería que aceptara. El yo de la lujuria lo que le importa es fornicar, lo que le importa es el placer, no le importa nada más. La personalidad es diferente. Entonces muchas veces la personalidad puede ser un freno para nuestros defectos, porque a la personalidad le importan otras cosas. Le importa el que dirán, le importa que puede llegar a quedar embarazada, entonces le cambiaría los planes que tiene para la vida, etc. Determinadas cosas que le importan a la personalidad, por la formación, por los conceptos, etc. Entonces, ¿quién fue el que rechazó? La personalidad, no fue la conciencia. ¿Por qué? Si se hubiese manifestado la conciencia,
la conciencia sabe todo, y la conciencia sabría que esa no es la verdadera pareja, que su verdadera pareja en realidad es otra persona, y hasta le diría dónde está y quién es, y le diría que no, que esa es una persona que solo quiere divertirse o lo que sea, y bueno, que la mujer o la pareja del otro es otra persona, y así. Entonces la conciencia lo sabe. Entonces la idea es que nosotros reflexionemos sobre cada uno de nuestros actos y darnos cuenta de en qué momento se manifiesta cada uno. Vemos que nuestros yoes son los actores que hacen posible que se dé esa película. Nuestra vida es una película y va escena tras escena tras escena. Los que hacen posible que se dé esa escena son los actores. Si eliminamos los actores, queda la conciencia, y la conciencia sabe lo que hacer, sabe qué sobró y sabe qué faltó. Entonces, bueno, la próxima conferencia es la observación de sí mismo, la autoobservación, y esta conferencia viene antes porque necesitamos volvernos reflexivos y diferenciar que en cada acto que nosotros hacemos hay un yo detrás, hay un actor, hay un defecto, y que se adueña de la personalidad y se adueña del cuerpo físico. Bueno, entonces esta es toda la conferencia. Si queda alguna pregunta, me pueden decir en el chat. Voy a ver ahora. Si hay alguna pregunta. Bueno, gracias a todos entonces por ver la conferencia, por asistir, y si no hay preguntas, ya finalizamos. Entonces la próxima es la autoobservación y la veremos el domingo a las 19 horas.